Pasamos a la segunda parte de la clase, vinculada con la clasificación. Admito que en esta parte empieza la farmacología más dura, ¿no? Entonces, ¿cómo clasificamos para los antipsicóticos para poder ordenarnos en cuanto a cuándo usar cuál, ¿no? Frente al vademecum tan amplio que vamos a ver que hay. Por un lado, una clasificación importante que surgió fue la clasificación en típicos y atípicos. En 1950, cuando se descubrió que la persona podía restituir ad integrum, o sea, dejar de tener un episodio psicótico y volver a ser la persona que era antes, entre comillas, en cuanto al cambio abrupto que hubo de su personalidad, em, pensaron de que dar estos fármacos iba a ser la panacea. Entonces lo usaron a dosis muy altas. Lo que se fue caracterizando fue justamente lo que describimos más arriba y que vamos a volver a mencionar más adelante, que es que tiene un impacto sobre la vía nigrostriatal. O sea, las personas que recibían los antipsicóticos en altas dosis dejaban de tener episodios psicóticos, pero empezaban con muchos trastornos motores. Entonces, lo que caracteriza a los antipsicóticos típicos es que pueden producir alteraciones motoras. Y el desarrollo de los atípicos sirvió para decir, bueno, evitemos estos, este impacto motor de los antipsicóticos, ¿no? Entonces, los típicos generan impacto más que nada sobre los movimientos como efecto adverso y los atípicos no tienen este perfil. Lo cual dice, bueno, qué bien, pero lo malo de los atípicos es que suelen producir demasiadas alteraciones metabólicas y un riesgo cardiovascular elevado. Así que, qué mal. ¿Qué es mejor? Bueno, dependerá del cuadro clínico de la persona y cómo abordamos los efectos adversos en cuanto a riesgo-beneficio. Los atípicos se postula que tienen una selectividad límbica mayor. Esto quiere decir que tienen algún tipo de afinidad por la vía mesolímpica. Empecemos por los típicos. La droga patrón que vamos a mencionar es el haloperidol, ¿sí? Antiguamente se los llamaban neurolépticos porque aplanaban la mente. Lepto es plano y neuro es, bueno, sistema nervioso central. Eh, entonces inducían el síndrome neuroléptico que estaba vinculado con tres ejes: la tranquilidad emocional, la indiferencia afectiva y el enlentecimiento psicomotriz. Esto no es un objetivo terapéutico, ¿sí? Esto no es deseable, pero era lo que caracterizaba a estos psicofármacos porque los estaban dando a altas dosis. Hoy en día no se usan las dosis que se usaban en los años 50, ¿sí? Pero por ese motivo se los llamó neurolépticos durante mucho tiempo. Menciónenlo como antipsicóticos. Eh, el bloqueo dopaminérgico, entonces, lo que puede producir es, al tener un bajo efecto de la dopamina sobre la vía nigroestriatal, producir lo que llamamos un parkinsonismo farmacológico. No solamente esto, con toda la que es la rigidez muscular, la disminución de los reflejos posturales, esta fascie de cara de póker, el temblor distal en miembros superiores o inferiores, y esta marcha magnetizada al piso, sino que también puede producir distonías, justamente por esta disregulación de la vía motora en cuanto a la dopamina, por algún mecanismo compensatorio de aumento de la liberación de dopamina, que puede ser muy grave. O sea, acá estamos hablando de efectos adversos, ¿no? El efecto buscado es el efecto antipsicótico. Todo esto es efecto adverso. Entonces, la distonía puede ser grave en el sentido de que puede ser una crisis oculógira que involucre varios circuitos, eh, así como puede llegar a generar un laringoespasmo, o sea, una distonía laringea, ocluir la vía respiratoria y producir un caso de hipoxemia. Entonces, eso es algo que tienen que conocer, que las alteraciones motoras pueden ser graves en estos pacientes. Por eso se titula lentamente el antipsicótico y si se empieza de manera abrupta hay que tener cuidado con la aparición de distonías. La acaticia es, algunos lo llaman como fobia a estar sentado, tiene un componente subjetivo y objetivo. El objetivo es que la persona va a estar inquieta, no va a poder quedarse sentada. Va a tener un movimiento y si deja de estar en movimiento, si uno le pide a la persona quédate quieta,
va a decir, no puedo, necesito moverme porque estoy intranquilo, porque me angustio, por alguna cuestión subjetiva que refiera como problemática. El problema con esta acaticia es que le puede dar una energía y un malestar a la persona que puede pasar al acto aumentando el riesgo de suicidio. Entonces es importante para nosotros psiquiatras buscar este efecto adverso porque puede generarnos muchas dificultades a la hora de abordar el cuadro clínico. La vía nigroestriatal entonces, el efecto que pueda llegar a tener el antipsicótico va a generar extrapiramidalismos. Esto quiere decir que se va a parecer más al Parkinson. Puede ser un efecto terapéutico a la hora de buscar el tratamiento de la enfermedad de Huntington. No es lo deseable. Para la enfermedad de Huntington se desarrolló un inhibidor del transportador de la vesícula, del transportador vesicular de monaminas en la sinapsis, del BMAT2, una tetrabenazina, que sirve para deprimir la cantidad de dopamina, porque en realidad lo más problemático son las disquinesias en el Huntington, que tiene que ver quizás con la hiperdopaminergia. La vía mesolímbica es la que buscamos para el efecto antipsicótico, pero tenemos el problema de que si bajamos mucho la influencia de la dopamina, tenemos un síndrome amotivacional o planeamiento afectivo que no es deseable. La vía mesocortical puede tener un efecto antipsicótico, pero el problema es que nos va a generar alteraciones cognitivas o síntomas negativos que no son deseables para el paciente. Y la vía tuberoinfundibular va a generar hiperprolactinemia. El bloqueo dopaminérgico aumenta la liberación de prolactina con alteraciones clínicas como por ejemplo galactorrea en mujeres, ginecomastia en varones, alteraciones menstruales en mujeres, impotencia o disfunción sexual en hombres y en algunos casos hay reportes de disminución de la densidad ósea en mujeres cuando se usan los antipsicóticos. Entonces, aparentemente la prolactina en niveles elevados podría ser problemática. Y en la zona quimioreceptora gatillo mencionamos que podría tener un efecto antiemítico. Esto ya lo mencionamos. El efecto terapéutico está vinculado con el bloqueo dopaminérgico en la vía mesolímbica. En la vía mesocortical clásica, con la corteza prefrontal dorsolateral, la hipodopaminergia genera síntomas negativos y síntomas cognitivos. Esto es un efecto adverso. La vía clásica mesocortical, corteza prefrontal ventromedial, desde el área tegmental ventral hasta la corteza, va a generar síntomas negativos y afectivos. Estos tampoco son deseables en la esquizofrenia. Entonces vamos a tener múltiples síntomas que no van a ser deseables con el bloqueo solamente dopaminérgico. Y encima, si bloqueamos la vía tuberoinfundibular, vamos a aumentar la prolactina con las características que mencioné antes. Entonces los antipsicóticos típicos tenían varias dificultades. Por un lado, recuerden que la droga patrón es el haloperidol, va a tener bloqueo dopaminérgico, con la consecuente alteración motora que puede generar, más las alteraciones, por ejemplo, en el eje de la prolactina. Pero no solamente va a generar estas dificultades. También va a haber otros bloqueos de otros receptores, o sea que va a tener otros efectos colaterales. Por ejemplo, el bloqueo alfa adrenérgico a los receptores alfa 1, con la consecuente disminución de la presión arterial, con la disminución a veces del nivel de alarma, o sea, de la somnolencia, mareos vinculados con la hipotensión, en general puede ser referida como hipotensión ortostática, y también bloqueos en otros lugares alfa 1. Digamos, también puede generar, por ejemplo, eyaculación retrógrada, ¿sí? Por relajación del músculo liso en la vejiga. Por otro lado, también va a bloquear los receptores histaminérgicos de tipo 1. Esto genera a nivel del sistema nervioso central aumento del apetito y por lo tanto aumento de peso y también genera efectos sedativos. Y también puede haber un bloqueo receptor muscarínico, o sea, efectos atropínicos, constipación, visión borrosa, alteraciones cognitivas muy importantes en personas de la tercera edad, somnolencia, serostomía o boca seca. O sea que tienen muchos efectos adversos los antipsicóticos típicos. Sin embargo, el haloperidol se sigue utilizando por
tener un gran bloqueo dopaminérgico que eso a bajas dosis sigue siendo muy redituable en algunas personas. Según cuánto bloqueen cada receptor, uno puede también caracterizar este tipo de fármacos. Ahora, yo menciono esto para los antipsicóticos típicos, pero los antipsicóticos atípicos también tienen estos bloqueos. El tema es que el bloqueo dopaminérgico no es tan incisivo, o sea, no tienen tanta potencia para bloquearlo como se espera, y tienen bloqueo de los receptores serotonérgicos, y eso le da una ventaja desde los otros efectos adversos. Esta clasificación a mí me interesa que ubiquen lo siguiente. Los antipsicóticos típicos pueden ser sedativos, por ejemplo, clorpromacina o levomepromacina. Tienen un bloqueo mayor histaminérgico y un bloqueo modesto del receptor de dopamina. Entonces, van a producir mucha sedación, algo de hipotensión ortostática y el efecto antipsicótico vamos a necesitar dosis muy altas, o sea, el paciente va a estar muy sedado para generar el efecto buscado. Entonces, ese es el problema con los sedativos. Los de transición, como la tioridazina, tienen un alto bloqueo muscarínico, o sea que va a tener mucho efecto atropínico, ¿sí? Eso es una contra desde el lado eh, cognitivo para el paciente y de confort, pero la ventaja que tiene es que a nivel de los ganglios de la base, cuando se bloquea el receptor dopaminérgico hay un aumento de la liberación de acetilcolina. Y esto es una hipótesis de cómo se produce el efecto eh, del parkinsonismo farmacológico. Entonces, al tener un alto bloqueo muscarínico, no van a tener estos antipsicóticos de transición tantos síntomas extrapiramidales. Fíjense que el puntaje de extrapiramidalismo es bajo en los antipsicóticos de transición. Y los antipsicóticos incisivos lo que van a tener es un mayor bloqueo dopaminérgico, o sea, van a ser muy potentes en este bloqueo y van a tener un efecto antipsicótico muy marcado. El problema es que están acompañados de muchos efectos adversos motores, ¿sí? Para esto sirve esta clasificación. Les dejo las dosis, no es que tengan que saberlo, es más que nada para que vean que el haloperidol es el más potente, porque a menores dosis tiene efecto terapéutico, y fíjense la amplia diferencia que tienen con los sedativos como la clorpromacina o la levomepromacina. Como dije que era la droga patrón el haloperidol, está bien poder ver la farmacocinética. Eh, Se puede utilizar por vía oral, por vía intramuscular. La vía endovenosa no es muy aconsejable, si bien se usa bastante en las unidades de clínica médica o terapia intensiva. Tiene una buena biodisponibilidad por vía oral, aunque tiene un primer paso hepático importante. Tiene un pico plasmático dado por vía oral a las 3 a 4 horas. Obviamente ese pico plasmático es más precoz cuando se lo da por vía intramuscular. Se metaboliza por el hígado, por N-alquilación, por el citocromo 3 a 4, por el 2 de 6 y por conjugación con glucuronio, ¿no? Como hasta ahora todo cierra para que sea una droga liposoluble, ¿no? Así que lo que hablamos en antidepresivos también puede hablarse con estos fármacos. La vía media es extensa, ¿sí? De 12 a 40 horas, puede extenderse hasta una semana en algunos casos, y esto puede ser una ventaja para que no haya síntomas de rebote. O sea, si el paciente deja la medicación abruptamente, tarde en aparecer de vuelta por ahí una recaída en cuanto a la psicosis. Hay preparados de depósito, que quiere decir que se dan fármacos por vía parenteral y se van liberando paulatinamente para tener un efecto a lo largo de un mes. ¿Cuáles son los efectos adversos? Motores, lo sabemos. Eh, Cuando aparecen estos efectos motores deberíamos bajar la dosis o rotar el antipsicótico. Podemos dar un bloqueante muscarínico, o sea, un anticolinérgico central, como el biperideno, el triexifenidilo o la difenidramina, que es un antihistamínico con amplio bloqueo muscarínico, para disminuir el impacto de estos síntomas. Sin embargo, el mayor problema con ese tipo de estrategia es que
enmascara estos síntomas y no vemos la toxicidad que pueden presentar los antipsicóticos en cuanto a el cuadro motor que se produce y puede progresar a síntomas motores tardíos, ¿sí? Que si ustedes ven pacientes que recibieron tratamiento en un monovalente durante mucho tiempo con altas dosis de haloperidol, antes usaban dosis eh, muy elevadas de haloperidol durante mucho tiempo, pueden generar mecanismos compensatorios que después no pueden revertirse aunque se retire el antipsicótico. Esto es en cuadros de distonías o disquinesias crónicas, que les dejo el conejo porque se llamaba muchas veces como síndrome de conejo por los movimientos bucolinguales que podían llegar a tener. Otros efectos adversos que pueden aparecer. Los antipsicóticos pueden descender el umbral para las convulsiones en personas predispuestas, ¿sí? Em, especialmente en epilepsia no tratada. O en pacientes que también tienen algún otro factor predisponente como la interrupción abrupta de benzodiazepinas o alguna causa médica subyacente como un hematoma subdural. Es más frecuente con los antipsicóticos de menor potencia, o sea, aquellos sedativos. Por otro lado, los efectos cardiovasculares no son menores en los antipsicóticos. Tenemos que el bloqueo alfa puede generar hipotensión ortostática. También hay un bloqueo de canales sodio voltaje dependientes, generando un efecto quininosímil, produciendo alteraciones en el electrocardiograma. Esto puede generar arritmias y prolongación del QT, más referida con la tiroidacina como el que eh, más genera este efecto adverso. Y por otro lado, tenemos alteraciones en el sistema nervioso autónomo, como alteraciones en el eje sexual o urinarios, endocrinos, como bien mencionamos, la hiperprolactinemia y también un síndrome de secreción inadecuada de ADH, em, efectos hematológicos raros, pero pueden aparecer, como disminución de la serie blanca, y efectos metabólicos vinculados con la insulinoresistencia. Aparentemente, gran parte de los genes que podrían estar involucrados en la esquizofrenia también podrían servir como aumento de riesgo para desarrollar síndrome metabólico. Entonces, no solamente van a ser los antipsicóticos los que desenmascaren esto, pero sí sepan que el control cardiometabólico va a ser importante en todo paciente que recibe un tratamiento antipsicótico, inclusive en los típicos. En el 2005 salió una advertencia por parte de la FDA mencionando que los antipsicóticos aumentaban la mortalidad en personas de la tercera edad, especialmente las primeras 8 a 12 semanas. Esto es importante tenerlo presente, no es una contraindicación absoluta, repito, no es una contraindicación absoluta, pero sí importa mucho a la hora de tomar la decisión de dar un antipsicótico en personas mayores. Y la causa de este aumento de mortalidad tiene que ver con eventos cardiovasculares, o sea, probablemente quizás tengan efectos, eh, tengan alguna cuestión predisponente a desarrollar eventos cardiovasculares que el antipsicótico desenmascara, o neumonías, probablemente por broncoaspiración, porque las personas de tercera edad son más sensibles a todos los efectos a nivel del sistema nervioso central, especialmente la sedación. Y ni hablar de que si está muy sedado puede caerse, fracturarse la cadera y estar postrado, y todo eso conlleva un aumento de la mortalidad muy importante. Así que hay que tener mucho cuidado con el uso de antipsicóticos. También estas caídas pueden deberse a alteraciones motoras, o sea, que no sean sedativos los antipsicóticos no quiere decir que no produzcan caídas, ¿no? Los parkinsonismos también pueden generar alteraciones que pueden favorecer las caídas, así que ojo con las dosis que se usan en la tercera edad. Siempre es importante hacer un balance riesgo-beneficios y lo más importante es, si estoy dando un antipsicótico para paliar algún síntoma eh, que puede darse, por ejemplo, por un cuadro confusional, hacerlo a bajas dosis y por el menor tiempo posible, hasta encontrar la causa subyacente de ese cuadro confusional.
Un cuadro catastrófico, así como mencionamos el síndrome neuroléptico maligno, el síndrome serotoninérgico, es el cuadro de síndrome neuroléptico maligno. Se produce por alguna alteración muscular ante la interacción del antipsicótico con los ganglios de la base, ¿sí? Con una hiperactivación del sistema motor, eh, que es grave, o sea, tiene una alta mortalidad, una incidencia difícilmente ubicable porque no es rápidamente diagnosticado, eh, tiene una alta letalidad y el riesgo es mayor de desarrollarlo en pacientes que reciben dosis parenterales y el uso de antipsicóticos potentes. O sea, recuerden que les dije que no es muy recomendable usar haloperidol por vía endovenosa. Bueno, tiene que ver con el riesgo de síndrome neuroléptico maligno. En pacientes jóvenes, ¿sí? Y en la titulación rápida a dosis elevadas, ¿sí? Como si bien es idiosincrático y uno dice, bueno, pues entonces no es dosis dependiente, bueno, el reporte de cuadro de síndrome neuroléptico maligno es mayor en personas que se titula rápidamente y se llega a dosis elevadas de antipsicóticos potentes. Aparece en los primeros 30 días del tratamiento y el cuadro se caracteriza por hipertermia, es un aumento de la temperatura corporal no regulada, ¿sí? Distinto a la fiebre, un cuadro de rigidez muscular muy marcada y síntomas confusionales, o sea, encefalopatía. La persona no va a estar orientada en tiempo y espacio. Eh, Fíjense lo importante que es llegar a este diagnóstico en personas que están cursando un cuadro de psicosis, ¿no? La encefalopatía a veces puede enmascarar, o sea, confundirse con un cuadro de psicosis, no para quien está avisado de esto y hace una buena anamnesis, sino para personas que por ahí no sospechan este cuadro. Y la inestabilidad hemodinámica que puede generar la disregulación autonómica consecuente de la alteración en las sinapsis dopaminérgicas en la celular. En general, uno habla, como habla del cuadro de hipertermia maligna, ¿no? Esta rigidez muscular conlleva un daño muscular con rabdomiólisis, ¿sí? Y mioglobinuria con mioglobinemia, perdón, con mioglobinemia y mioglobinuria consecuente, una necrosis tubular aguda y la insuficiencia renal consecuente. O sea que es una de las cuestiones, o mejor dicho, efectos que pueden suceder que hay que contemplar a la hora de pensar clínicamente al paciente. Entonces, ¿el tratamiento cuál va a ser? Medidas de soporte, o sea, según la inestabilidad hemodinámica, lo que necesite el paciente, obviamente medios físicos para bajar la temperatura corporal, algún relajante muscular, en lo posible periférico, el dantroleno es una de las opciones, sin embargo, es mucho más útil para la hipertermia maligna que para el síndrome neuroléptico maligno, y obviamente retirar el antipsicótico que está generando este cuadro. A veces puede utilizarse un agonista dopaminérgico. De hecho, la interrupción abrupta de un agonista dopaminérgico en la enfermedad del Parkinson podría desencadenar un síndrome neuroléptico maligno. Los antipsicóticos pueden tener tolerancia vinculado con los efectos más que nada adversos, o sea, la sedación, la hipotensión ortostática, son el síndrome atropínico puede ir mejorando a lo largo del tiempo, ¿sí? Por eh, mecanismos compensatorios. El problema es justamente que si interrumpe de manera abrupta puede haber síntomas de rebote. ¿Qué precauciones tengo que tener al dar un antipsicótico? Obviamente las precauciones vinculadas con los síntomas sedativos. Si un paciente que empieza con la titulación de la dosis, lo mejor es que no haga actividades que necesiten atención y que si no está atento los ponga en riesgo, como el manejo de máquinas pesadas o manejar un auto. Obviamente va a haber que contemplar las interacciones, o sea, el uso de alcohol concomitante va a potenciar los efectos sedativos y no habría que desaconsejarlo, digamos, el uso de alcohol con psicofármacos. El embarazo, la mayoría de los antipsicóticos estaban catalogados dentro de la categoría C del embarazo, la FDA. Sin embargo, no son fármacos que se hayan reportado grandes alteraciones.
si el problema es el uso en el último trimestre por justamente los efectos rebote que pueden tener los neonatos cuando dejan de depender del flujo sanguíneo de la madre, pueden tener cuadros que requieran cuidados intensivos en neonatología. Entonces ese es el mayor problema con los antipsicóticos. Em, el umbral convulsivo es algo a tener en cuenta, especialmente si están tomando alguna droga sedativa y la interrumpen abruptamente, y el riesgo cardiovascular que mencionamos es algo para tener presente. Los antipsicóticos de acción prolongada que me interesan que conozcan tienen que ver con una vida media prolongada o con los mecanismos de depósito, digamos, los preparados de depósito, que los pacientes que tienen psicosis muchas veces no adhieren de manera adecuada al tratamiento. Entonces, administrarlo una vez al mes, una vez cada 3 meses, es una ventaja. Entonces, estos preparados demostraron tener muchas ventajas a la hora de pensar en los tratamientos. Ahora, ¿cuál es el problema? Vimos todos los efectos adversos que podían llegar a tener. Si uno arranca con un deconabato de haloperidol que dura el efecto durante todo un mes, si tiene un efecto adverso, le va a durar durante todo el mes. Y eso no es deseable. Entonces siempre hay que hacer un periodo de prueba para ver si el paciente tolera bien el haloperidol por vía oral antes de pasarlo a un preparado de depósito.